¿Viendo las cifras de ventas de la PS4 y la Xbox One? ¿O repasando los espectaculares resultados de la PlayStation 2? ¿La Wii? ¿O la clásica NES, las tres consolas más vendidas de la historia? Podríamos pensar que toda máquina de juegos que llega al mercado triunfa. Pero nada más lejos de la realidad. Sean todos bienvenidos a este video, en el que te hablaré sobre las peores consolas de videojuegos de la historia. Sega 32X. La Sega 32X fue una mala idea desde el principio. Comercializada en el año 1994, que estaba destinada a ser un complemento para la Sega Genesis. Sin embargo, con la Sega Saturn lanzada el año siguiente, y a pesar de jactarse de tener gráficos de 32 bits, los desarrolladores no estuvieron interesados. Únicamente se lanzaron 40 juegos, y tan solo se vendieron 650.000 unidades. N-Gage. Nadie puede discutir la creatividad y la visión futurista de Nokia, combinando juegos y teléfonos móviles. Algo que es muy común hoy en día. Por desgracia, la ejecución del proyecto fue terrible, resultando en una combinación incómoda de un teclado numérico con controles de juego. Lanzada en el año 2003, el N-Gage estaba destinada a competir con la Game Boy Advance. La consola de Nokia solo vendió 5.000 unidades en los primeros 2 meses, antes de suspenderse su comercialización y ser superada por la de Nintendo. Gizmondo. Tras el desastre de la N-Gage, Tiger Telematics vio la oportunidad de competir en el mundo de los videojuegos, pero resultó correr con la misma mala suerte de Nokia. Lanzada en el año 2005, bajo el precio de $229. Solo se vendieron 25.000 unidades, y estuvo en el mercado menos de un año. Tiger descontinuó la consola, y se declaró en bancarrota. Action Max. La Action Max intentó crear videojuegos con las populares cintas VHS de la época. Los usuarios podían utilizar el controlador, que era una pistola de luz para disparar a objetivos en movimiento en la pantalla. A más aciertos, más puntos, pero no había mucho más que pudieras hacer. Como era de esperarse, no hubieron muchos juegos por la sencillez y poco potencial de la consola. Tan solo 5 juegos fueron lanzados para la consola. Otro desarrollo para olvidar. Apple Pippin. Apple intentó crear una plataforma multimedia con Pippin, y contrariamente a lo que ahora ocurre con el iOS, licenció su desarrollo a terceros fabricantes. Solo Bandai se atrevió a producir un modelo, que terminó siendo un fiasco tras un precio disparatado de $600, y sin capacidad para atraer a los desarrolladores de juegos. Como era de esperar, cuando regresó a Apple en 1997, Sticky Apps canceló el proyecto. Philips CDI. En 1991, la compañía Philips intentó crear un dispositivo multimedia con base en el CD. Con un precio de venta de $700, el CDI no logró hacerse popular ni atraer a los desarrolladores de juegos. El único fue Nintendo, y contrariamente a lo desarrollado por la firma, los desarrollados por Nintendo no están en lo mejor de su catálogo. Además, contó con uno de los peores diseños de controles nunca antes vistos. Otro fracaso. TigerGame.com. Otro dispositivo de juegos portátil mal diseñado. El Game.com tenía la esperanza de sacar provecho de la publicidad de Internet a finales de los 90. A pesar de su conectividad a Internet, ninguno de los juegos de la consola lo utilizaba realmente. Ya que lo único que podía hacer era subir las puntuaciones y navegar mediante una versión de texto de la web, aparte de que solo lo podías hacer si comprabas un cartucho adicional. A pesar de contar con una pantalla táctil y algunas funciones de PDA, se vendió poco y dejó de comercializarse en el año 2000. 3DO Interactive Multiplayer. Como idea original del fundador de Electronic Arts, Trip Hawkins, el 3DO se introdujo en 1993 como otra plataforma multimedia basada en CD. Con un precio de $600, pocos consumidores entendieron por qué necesitaban este tipo de máquina. Su venta se interrumpió en 1996. RCA Studio 2. Los primeros días de la industria de los videojuegos, se vieron algunos diseños interesantes en consolas. El Studio 2 fue uno de los más extraños.
A pesar de que fue una de las primeras consolas en utilizar cartuchos ROM, carecía de gráficos en color, y contó con un control compuesto por teclas numéricas, el que además, es, según la mayoría, el peor diseño de controlador de la historia de los videojuegos. Otro desastre. Nintendo Virtual Boy. Con el Virtual Boy, Nintendo intentó hacer una consola de juegos de realidad virtual. La idea era crear una consola futurista en teoría, pero el resultado fue una consola que era un dolor de cabeza usar. Literalmente. La tecnología de realidad virtual era extremadamente limitada en la época, y los juegos eran de un solo color. Un discordante rojo que no era siquiera 3D real, y además producía dolor en el cuello y tensión en el ojo. Su venta fue suspendida menos de un año después de su lanzamiento. Y eso fue todo por esta ocasión. Si deseas que hable de otro tema, déjamelo en comentarios. Si te ha gustado el video, puedes compartirlo, dejar tu pulgar arriba, y suscribirte. Videos nuevos los domingos. Muchas gracias por ver, y me despido. Adiós.